les bendiga, les saludo en el amor del Señor. De especial manera en esta hora reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de los hermanos en la zona de Reynosa, Tamaulipas. Dios les bendiga y sea con ustedes. En esta hora vamos a considerar una enseñanza y por favor les pido que con toda reverencia, tomando las Sagradas Escrituras, leamos lo que nos dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, con la ayuda de nuestro Dios. San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Después de dar lectura a estos versículos, vamos a orar pidiendo que sea Dios el que venga a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, nos dé de su ayuda para comprender esta enseñanza. Dice la palabra de Dios así, versículo 37 al 39 del capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Dice: Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Oremos con ayuda de nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, nos acercamos delante de ti, dándote las gracias por tu inmenso amor, gracias por tu misericordia, gracias por el don de la vida, gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti, Señor, mediante la oración, y también nos permites abrir las Sagradas Escrituras y poder comprenderla por medio de tu Santo Espíritu. Ven a hablar a nuestra vida, Señor. Ven a hablar a cada vida, a cada corazón, Señor, en especial manera, la vida de cada joven, de cada señorita, Señor. Glorifícate. Tú conoces la necesidad y es por eso, Señor, que has permitido este tema. Te ruego, Señor, que hagas lo que bien te pareciere. Bendice a todo aquel que se toma el momento, el tiempo para atender a esta enseñanza, Señor. Glorifícate. Yo no sé cuál sea su situación en este momento, Señor, pero tú que lo sabes todo y que todo lo puedes, Señor, has de glorificarte, Señor, en su vida, en su corazón. Señor amado, ayúdanos para que este tiempo, este momento, sea de bendición, Señor. Traigas tú bendiciones espirituales a nuestra vida, mi Dios amado. Mi vida está en tus manos, Señor. Tú sabes cuánto te necesito. Glorifícate, Padre. Haz lo que bien te pareciera, Señor. En esta hora, Señor, nos abandonamos en tus preciosas manos, porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas y que has de hacer, Señor, grandes cosas, pues tú eres bueno, eres fiel y eres poderoso, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que escuchas esta humilde oración, no por nuestros méritos, sino por los méritos santos de tu Hijo Jesús. Gracias, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Rey de gloria, Rey de justicia, Rey de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupen su lugar. Vamos a considerar esta enseñanza con la ayuda de nuestro Dios. Cuando una persona nos hace un llamado, es porque esa persona desea decirnos algo, mostrarnos o compartir algo con nosotros. El llamado lo hace esperando que nosotros atendamos ese llamado. El llamado está, pero en nosotros está el que nosotros asistamos, acudamos, atendamos el llamado o simplemente lo ignoremos. Dejemos pasar ese llamado. Pero jamás entenderíamos el motivo por el cual fue ese llamado. Jamás descubriríamos qué es lo que esa persona quería con nosotros, por qué hizo ese llamado. En esta hora vamos a considerar un tema de suma importancia. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a considerar el joven acudiendo al llamado de Jesús. El joven, sí, esa etapa de vigor, de fortaleza, pero también esa etapa de dudas, de muchas incertidumbres. El joven acudiendo, el gerundio de este verbo nos indica que está aconteciendo, que está sucediendo, que se está llevando a cabo.
El joven acudiendo al llamado de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está haciendo un llamado. Está levantando su voz y está haciendo un llamado a los jóvenes. ¿Pero para qué los llama? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito de ese llamado? El joven acudiendo al llamado de Jesús para ser bautizado con Espíritu Santo. Es por eso que el Señor Jesús está llamando a los jóvenes, porque los quiere bautizar con Espíritu Santo. Es verdad, muchos de los jóvenes gozan ya de esta promesa cumplida en sus vidas, pero este regalo es para todos, esta promesa es para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros vamos a considerar esta enseñanza con la ayuda de nuestro Dios. En el mundo hay muchos ríos famosos, muchos ríos que son grandes, que han tenido historia, que a lo largo de la historia tienen una trascendencia en la humanidad. Por ejemplo, el río Amazonas. El río Amazonas cuenta con una enorme cantidad de agua que alberga una multitud de flora y de fauna. Es un río muy famoso, pero también está el río Nilo. Ese río, a través de la historia, nos narra cómo ha alimentado con su caudal, con su remanente, ha alimentado a gran parte de África. Y por esas aguas ha habido tierras fértiles donde se han levantado cultivos. Ese río tiene algo en particular. Cuando avanza en su recorrido, sus hermosos colores van adquiriendo matices distintos. Estos ríos son hermosos, dan vida, albergan en ellos grande cantidad de animales, de peces y muchas cosas más. Pero la palabra de Dios nos habla de un río, sí, de un río. Y es un río muy especial. Ese río que brotaría de nuestro interior al ser bautizados con Espíritu Santo. Cuando creemos y aceptamos a Jesús, ese río nos ayuda a vivir en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, permitiéndonos así tener la mente de Cristo. A través de su palabra, el Espíritu Santo domina y gobierna todo lo que hacemos o lo que pensamos. Es por eso que el Señor Jesús hace el llamado a los jóvenes a que acudan, que pongan atención, que asistan a este llamado, porque Jesús los quiere bautizar con Espíritu Santo. Jesús quiere que de su interior, de su vientre, dice la palabra del Señor, fluya ese río de agua viva. El Señor Jesús hace un llamado especial a la juventud, porque cada joven vale la preciosa sangre de Jesús. Cada joven es especial para nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada joven debería de acudir al llamado, debería de atender a esa voz. Dice la palabra de Dios, donde nosotros dimos lectura: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo. Atendamos algo aquí en la palabra del Señor. Hay dos cosas. El tono de voz. Dice la palabra del Señor que clamaba, pero también la postura que toma nuestro Señor Jesús. Ese día era muy importante. Había muchas personas ahí congregadas. Y entonces Él, puesto en pie, empieza a hacer este llamado, esta invitación. Y entonces vemos el tono de voz y la postura que toma nuestro Señor Jesucristo para hacer ese llamado, para hacer esa invitación. Y entonces, con voz fuerte, para que así fuera escuchado, decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, porque la sed no era física, la sed era espiritual. El Señor Jesús estaba haciendo la invitación: venga a mí y beba. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice el Señor Jesús? Porque Jesús es la fuente de agua viva. Es el manantial que jamás se secará. Por eso Él decía: el que cree en mí,
como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El joven que atienda a este llamado y crea con todo su corazón, su vida será llena del poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús estaba profetizando el bautismo con Espíritu Santo, que sería después de su muerte, resurrección y ascensión. San Juan lo aclara cuando dice esto. En el versículo 39, el escritor, dirigido por el Espíritu Santo de nuestro Dios, aclara esto. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. El Señor estaba hablando del bautismo con Espíritu Santo. Aún no estaba el bautismo con Espíritu Santo, pero ya estaba haciendo la invitación. Este llamado hoy en día se sigue escuchando. Este llamado en especial manera lo tomamos en esta hora hacia los jóvenes, El Señor Jesús estaba haciendo ese llamado y en ese tiempo bíblico muchas personas no creían en Jesús. Muchas personas no aceptaban a Jesús, no creían que Él fuera el Mesías. A pesar de que ellos veían la manifestación, el poder de Dios en Él, muchas personas no atendieron al llamado. Hoy en día, lamentablemente, muchas personas no quieren creer a la palabra. No quieren aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Están renuentes a creer en Jesús, a creer en Dios. Pero qué maravilloso es ver jóvenes salvos por gracia de Dios. Qué maravilloso es ver jóvenes redimidos por la sangre de Cristo, tocados y transformados por el poder de Dios. Qué maravilloso. No todo es tristeza. En ese tiempo bíblico no todos le rechazaron. Hubieron muchos que le dieron la espalda, hubieron muchos que lo rechazaron, que lo insultaron, que lo ofendieron. Hoy en día hay muchos que están renuentes a la palabra de Dios, pero también hay muchos jóvenes, hay muchas señoritas que han aceptado, que han creído en Jesús y le han abierto su corazón y lo han aceptado como su Salvador. Y en esta hora el Señor les está haciendo un llamado para que sean bautizados con Espíritu Santo. Es cierto, ya algunos gozan de esta grande bendición. Ya algunos, gracias a Dios, alaban y glorifican el nombre del Señor en otras lenguas. Pero hay otros que están buscando esta presencia. Hay otros que están deseando ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Consideremos esto que nos dice la palabra del Señor. Es de suma importancia que nosotros meditemos en la palabra de nuestro Dios. Consideramos que este llamado, el Señor Jesús lo hizo a muchas personas, a todas las personas que estaban ahí. El Señor Jesús está haciendo este llamado a usted, ¿sí? Que estás ahí en tu casa, que estás en ese lugar atendiendo a esta enseñanza. Te está haciendo el llamado. Pero hay un requisito. Hay que creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El Señor estaba haciendo esa promesa, la promesa consoladora. Esta invitación y que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, Él estaba haciendo mención de lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nosotros vimos la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová sobre hombres, sobre mujeres. Pero ahora el Señor estaba profetizando el bautismo con Espíritu Santo. Ese Pentecostés donde iba a nacer la iglesia de Cristo. La iglesia nació al calor del fuego del Espíritu Santo de Dios. Ahora el Señor estaba diciendo, muy bien, el que cree en mí, el que tenga sed, venga a mí. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué?
porque había una sed, y no solamente física, era una sed espiritual, una necesidad en los corazones. Hoy en día no solamente sentimos esa sed física, también tenemos esa sed espiritual. Y muchas veces le hemos dicho al Señor, así como decía el salmista, mi alma tiene sed, mi alma desea, mi alma clama por las corrientes de las aguas. Nuestra alma tiene sed de la presencia de Dios. Y es que el Espíritu Santo, fluyendo a través de nosotros, como ese río que el Señor dice en su palabra, ríos de agua viva correrán de su vientre, correrán de su interior, de aquel que le ha aceptado como su Salvador, aquel que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. De su interior correrán, fluirán esos ríos, el Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros como un río de agua viva que fluye día a día. Bendito sea el nombre del Señor. También es necesario considerar nuestra necesidad de tomar continuamente de Él, porque el Señor es un manantial que no se seca. Nuestro Señor es ese manantial, esa fuente de agua viva que da a aquel que pide, a aquel que anhela más y más de Él. Es por eso que nosotros tenemos que tener en nosotros, sentir en nosotros esa necesidad de estar tomando de Él, tomando de la fuente. En Él no hay límites, jóvenes. En Él no escasea nada. En Él hay abundancia. Él da al que pide. Él da al que anhela más de Él. ¿Por qué es nuestro Señor Jesucristo el que hace este llamado? ¿Por qué no lo hace otra persona? Consideremos lo que nos dice San Juan, capítulo 1, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquí donde dimos lectura al iniciar, pero ahora en el capítulo 1, versículo 32 al 34, con la ayuda de nuestro Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 32 al 34, dice la palabra de Dios. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Por qué Jesús es el que hace el llamado? Porque solo Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. San Juan lo reconoció, él no lo conocía, dice la palabra del Señor, que él no lo conocía. Pero aquel que le envió, es decir bien, el Padre que lo envió a Juan el Bautista a bautizar en agua, él le aclara esto y le dice, sobre aquel que vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Sobre quién reposó el Espíritu Santo? Sobre nuestro Señor Jesús. Entonces es el único que bautiza con Espíritu Santo. Por eso es él personalmente el que hace el llamado. El que está haciendo el llamado al joven para que acuda y así pueda recibir el bautismo con Espíritu Santo. Es por eso que el mismo Jesús que está haciendo este llamado, lo está haciendo a cada joven, a cada señorita, para que así ese joven, esa señorita experimente el bautismo con Espíritu Santo. Porque cabe resaltar, jóvenes, esto: el manantial de la salvación fluirá de Él, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el agua viva que brota en nuestro ser y hace que el Espíritu Santo fluya. Él es el manantial y Él es el que hace que el Espíritu Santo fluya sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Es importante aclarar también que sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. El Señor Jesús fue muy claro al decir esto: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad es apresto, mas la carne enferma.
No podemos tener comunión con Dios si no hay oración, si no hay ayuno. ¿Y quién nos va a ayudar a tener esto? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vivifica, el Espíritu Santo que da vida a los huesos secos, el Espíritu Santo que despierta en nosotros ese deseo, ese anhelo de estar en comunión con Dios. Es el Espíritu de Dios, porque sinceramente nuestra carne, ¿cuánto le cuesta ayunar? Nuestra carne no le gusta orar, pero el Espíritu de Dios es el que está ahí, deseando más de Dios, deseando a cada momento más de la presencia de Dios. ¿No podríamos también, jóvenes, interpretar las Sagradas Escrituras sin el discernimiento del Espíritu Santo? Es más, sin el discernimiento del Espíritu Santo, nosotros podríamos errar al abrir las Sagradas Escrituras. Es por eso que necesitamos considerar lo que nos dice la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Por favor, meditemos en la palabra del Señor. Estos versículos son de suma importancia porque les decía, no podemos leer las Sagradas Escrituras, entender las Sagradas Escrituras sin el discernimiento del Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice así: no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y es por eso el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está aclarándonos esto. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como si fuera de nosotros mismos. Ya le entendí a las Sagradas Escrituras porque soy muy inteligente. No. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para poder entender las verdades divinas, para no errar en las Sagradas Escrituras. También necesitamos el Espíritu Santo para tener visión espiritual. El Espíritu de Dios nos guía a ocuparnos en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Es cierto, vivimos en este mundo, tenemos que trabajar, hacer muchas cosas en esta vida, pero ya no es nuestro enfoque lo terrenal. Nosotros sabemos que nos espera algo más allá del cielo azul, algo más eterno, algo que permanecerá para siempre, no algo que se desvanecerá. El Espíritu de Dios es el que nos da visión espiritual. Ahora podemos entender las cosas espirituales. Aquello que muchas veces no entendíamos o no le poníamos importancia, ahora con el Espíritu Santo, ahora podemos nosotros entender. Es por eso que el joven necesita acudir al llamado. Necesita desear, pedir, anhelar el bautismo con el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, lo cual nosotros hemos meditado muchas veces, lo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo para tener caridad, para tener gozo, para tener paz. En medio de este tiempo de pruebas, de luchas, necesitamos tener esa caridad, ese gozo, esa paz. Necesitamos también que el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obrando en nosotros, nos haga personas tolerantes, nos haga personas benignas, llenas de bondad, personas llenas de fe, creyentes llenos de fe, una fe viva en Cristo Jesús. Necesitamos también que el fruto del Espíritu Santo nos dé mansedumbre y tolerancia, templanza. Esa templanza que muchas personas lo ven como algo ilógico. Muchas personas dicen, pero ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué dejas que te hagan esto? Es que cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, el Espíritu Santo es el que nos da esa mansedumbre, esa templanza, ese dominio propio. También, jóvenes, el Espíritu Santo nos da verdadera libertad. Por eso
hay que acudir al llamado del Señor Jesús para ser bautizados con Espíritu Santo y de esta manera considerar esa verdadera libertad. Lo que nos dice aquí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, pero ahora el versículo 17, dice la palabra de Dios así: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para alabar el nombre del Señor, libertad para glorificarle, porque el Señor es Espíritu. Y el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No libertinaje, no, es libertad del Espíritu de Dios. Libertad. Y ahora, si nos preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tú qué eres? ¿Tú a dónde asistes? Yo soy cristiano para la gloria de Dios. Tengo la libertad de decir, de expresar lo que hay en mi corazón. Ahora no me apena, no me avergüenza decir que soy hijo de Dios. Es el Espíritu de Dios morando en el joven, es el que le va a dar la libertad. Y va a poder ir y decirle a los demás, hay un Cristo vivo, hay un Cristo de poder. Es cierto que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó con poder y gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Tendrá esa libertad de predicar la palabra. Tendrá esa libertad de decirle a los demás cómo su vida fue transformada por el poder de Dios. Pero necesita el Espíritu Santo, necesita ser bautizado con Espíritu Santo. Es cierto, desde cuando creímos, fuimos sellados con la presencia del Espíritu de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, pero es un sello que nos identifica. Pero no solamente Dios tiene ese sello, tiene el bautismo con el Espíritu Santo, tiene la llenura con el Espíritu Santo. Y es por eso que el joven debe acudir al llamado de Jesús para ser bautizado con el Espíritu Santo. Nuestro Señor, nuestro Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Está con nosotros. Él mora en nosotros. Él quiere estar con nosotros. Pero es necesario, o Él quiere también que entendamos esto. Por favor, quiero que consideremos en el libro del profeta Zacarías, libro del profeta Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor así, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestro Señor Jesucristo hace un llamado al joven para ser bautizado con Espíritu Santo y también para que dependa totalmente de Él. Para que el joven, para que la señorita dependa totalmente del Señor y descubra esto que nos dice la palabra del Señor en Zacarías. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel tenía una gran encomienda. A él se le había dado una encomienda, un trabajo que realizar, algo que iba a trascender. Pero el Señor le habla esta palabra. Señor, le está diciendo, no va a ser ni con ejército, no va a ser ni con fuerza, no va a ser ni con espada, va a ser mi presencia. Va a ser el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Jóvenes, ustedes están en una etapa donde tienen que tomar decisiones, donde tienen que asumir retos que van a trascender, quizás para toda la vida. Ustedes tienen que decidir dónde van a estudiar, qué es la carrera que van a estudiar, con quién se van a casar. Y todo eso lo tienen que llevar a las plantas del Señor y pedir que sea Dios el que los dirija, porque el Espíritu Santo es el que está guiando al cristiano, está guiando al Hijo de Dios, está guiando al joven, a la señorita, a tomar las mejores decisiones. Tienen trabajo que realizar, me están pensando, ¿en qué trabajo me voy a ocupar? ¿Cuál es el mejor lugar para que yo trabaje? No va a ser por tu intelecto, no va a ser por fuerza, no va a ser por capacidades. No, que sea tu decisión guiada con la presencia de Dios. Guiados
por el poder del Espíritu Santo, tomé esta decisión, pero no fue de mí mismo, fue porque Dios así lo dispuso. Él me guió para tomar esa decisión. El Señor Jesús está haciendo este llamado. Quiere bautizarte con el Espíritu Santo, pero quiere que dependas totalmente de Él. Totalmente de Él. No dependas de tus fuerzas, no dependas de tu intelecto, no dependas de otras personas, depende de Dios por medio de su Espíritu Santo, y verás cómo las cosas van a fluir para bien. Verás cómo la presencia de Dios va a cambiar tu vida para bien. ¿Por qué? Nosotros tomamos esto y ustedes a través de la palabra del Señor han considerado esto muy importante. Si nosotros queremos depender del Espíritu Santo, nosotros tenemos que considerar a nuestro máximo ejemplo, al Maestro Divino, a nuestro Señor Jesucristo. Consideremos esto. Nuestro Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Lo dicen las Sagradas Escrituras y lo creemos que así es. Él dependía completamente del Espíritu Santo. Él oraba a su Padre. Cuando él iba a tomar una decisión, él siempre oraba. Él siempre estaba en comunión con su Padre Celestial. El Espíritu Santo lo gobernaba. El Espíritu de Dios estaba ahí con él. Él fue enseñado por el Espíritu Santo. Él fue instruido por el Espíritu Santo. No había un maestro que se pueda mencionar en las Sagradas Escrituras. Es que él fue enseñado por este maestro. No. Es más, la palabra del Señor nos dice que él le daba enseñanzas. Él enseñaba ahí a los fariseos, a los escribas, les estaba mostrando las verdades divinas. Aquellos que se creían ser los maestros, él les enseñaba. ¿Pero por qué? Porque fue instruido por el Espíritu Santo de Dios. Él recibió poder del Espíritu cuando, después de ser bautizado en el río Jordán, el Espíritu de Dios posa sobre él. Ya le dimos lectura. San Juan lo describe de tal manera que nos aclara esto. Entonces, él recibió el poder del Espíritu Santo, pero también quiero que consideremos esto que nos dice en San Lucas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19 dice: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, da lectura a esta palabra, a esta parte escritural. El profeta Isaías había anunciado esto. Y ahora el Señor Jesús estaba dando cumplimiento, se estaba cumpliendo así, real, literal, se estaba cumpliendo esto. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Inicia su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. Él, después de ser bautizado, se aleja y se va y se somete en oración, en ayuno. Y cuando él retorna para empezar su ministerio, venía lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por eso las Sagradas Escrituras dicen, en Isaías lo estaba profetizando y aquí se está dando cumplimiento. El Espíritu del Señor es sobre mí. El Señor Jesús estaba haciendo real esta palabra. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados. Estaba lleno del poder de Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso Jesús hace ese llamado a los jóvenes y quiere que acudan a ese llamado para ser bautizados con el Espíritu Santo, para que el Señor los llene con ese poder celestial. Nuestro Señor Jesucristo en esencia nos dice que el Espíritu Santo tiene un llamado permanente para cada uno. Un llamado
para proveer instrucción, para proveer dirección, para dar consejo en nuestro diario vivir. Tenemos este libro sagrado, nuestro manual de vida, gracias a Dios. Pero les decía anteriormente, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para poder comprender estos consejos divinos que Dios tiene, para que nuestro diario vivir sea de bendición, para que nosotros dependamos totalmente de Él, para que nosotros busquemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está con nosotros. Está con nosotros y no se cansa de estar con nosotros, porque el Señor Jesús dijo que estaría con nosotros para siempre. No está literalmente el Señor en persona, pero está por medio de su Espíritu Santo, porque el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, Él dijo: yo iré al Padre, pero os enviaré al Consolador Divino, el cual estará con vosotros, el cual estaría con nosotros, el cual está con nosotros, jóvenes. Es por eso que nosotros debemos de llenarnos de Dios. Los jóvenes deben de entender esto. El Espíritu Santo no es emoción. El Espíritu Santo no es un estado de ánimo, no, jóvenes. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Divina Trinidad. El Espíritu Santo es Dios mismo en el ser, en nuestro ser. El Espíritu Santo es el que habla, el que dirige, el que instruye. Es ese fluir del Espíritu Santo que gobierna nuestra vida. Y como dice el coro, es el que nos hace vibrar de gozo. Es eso, jóvenes. No es un estado de ánimo, no es emoción. Yo no les estoy hablando por emoción. Oramos al principio y pedimos la dirección del Espíritu Santo. Y creemos que es el Espíritu Santo el que nos está hablando a través de su palabra. Es Dios mismo que está obrando en nosotros. Es por eso que, como hijos de Dios, se nos ha dado su precioso regalo, ese regalo prometido. Todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, y en especial manera en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, nosotros vemos cómo se profetiza el bautismo con Espíritu Santo. Ahora, todo lo que había sido manifestado acerca de nosotros, de gracia divina en Jesús, ahora lo hace para nosotros. Todo lo que había sido profetizado, todas las promesas divinas, ahora las recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda gracia y salvación en nuestro Señor Jesucristo se convierten en una experiencia personal. Sí, es necesario creer. Es necesario tener esa experiencia, ese encuentro personal con Jesús. Y cada uno lo tiene que experimentar. Es cierto, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, habían aproximadamente 120 personas y esas 120 personas fueron bautizadas en ese momento, pero cada uno tuvo su experiencia. Y así, desde el nacimiento de la iglesia en ese Pentecostés, ahora también nosotros somos llamados a ese Pentecostés. Y cada uno tiene su experiencia personal. Y tú, joven, tienes que tener esa experiencia. Que no te lo cuenten, que no te lo platiquen. Tú tienes que buscar ser lleno, ser bautizado con Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios porque hay jóvenes bautizados con Espíritu Santo. Hay muchísimos jóvenes que han tenido esa experiencia personal, pero este llamado es para ti en especial manera. Tú que estás deseando ser bautizado con Espíritu Santo. Usted hermano, usted hermana que está deseando, que está pidiendo, no se canse de pedir. Había una joven que mañana, tarde y noche pedía el bautismo con Espíritu Santo. Y le lloraba al Señor y se arrodillaba delante de la presencia del Señor y suplicaba ser bautizada con Espíritu Santo. Y le decía: Señor, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Y ella decía: aún de los pecados que no recuerdo, Señor,
Perdóname, tráelos a mi mente para que yo los confiese delante de ti. Límpiame, purifícame y lléname de tu poder. Bautízame con el poder de tu Espíritu Santo. Y así lo hacía sin cesar, sin cesar, sin cesar. Mañana, tarde y noche pedía el bautismo con Espíritu Santo. Y pasaban los días, pasaban los meses. Y un día el Señor tuvo a bien bautizarla con Espíritu Santo. Esa experiencia fue personal. Dios y ella. La experiencia la puedes tener Dios y tú. Dios y usted, querido hermano. Esa presencia, ese regalo divino, esa promesa es para usted. Pero ¿qué debe hacer? Acudir al llamado de Jesús. Acudir al llamado de Jesús para ser bautizado con Espíritu Santo. Hoy vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas carecen de sentido y valores morales. Se centran en la doctrina del humanismo, el humanismo basado en el estudio de letras humanas y filosofías. Estamos en medio de una sociedad con necesidad de inteligencia humana. Quieren saber más, pero son cosas terrenales. Esta sociedad busca autosatisfacerse sin tener la necesidad de aceptar la existencia de un Dios. También hay personas en esta sociedad sedientos de una verdad, de una solución. Pues se ve el dolor y la desilusión del mundo. Hay personas vacías de amor y llenas de preocupaciones, llenas de temores, un temor tras otro. Personas que van caminando, que van viviendo sin dirección, avanzan llenas de dolor. Pero, ¿cuál es la solución? Estamos viviendo en este mundo y vemos todas estas cosas. Pero ustedes jóvenes, nosotros los hijos de Dios, conocemos el que tiene la solución para este mal. Solo nuestro Señor Jesucristo puede ayudar, puede salvar, puede restaurar, puede cambiar. Jesús, por medio de la obra de su Espíritu Santo, es el que regenera, el que hace grandes cosas. Al darnos el Espíritu Santo, lo primero que nos trae es la plenitud de Jesús. Al ser lleno del Espíritu Santo, excluirá del deseo de vivir para nosotros mismos. Y también excluirá de nosotros todo deseo de pecado. Y por consiguiente, el Espíritu Santo nos va a conducir o nos conduce a una vida santa, a una vida justa, a una vida rendida a la voluntad de Dios. Cuando la gloria de Dios llena nuestro ser, no hay lugar para el hombre natural, pero debemos estar en Él. Debemos permanecer en Cristo, pues Cristo es el que nos libró de condenación. Leamos lo que nos dice la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos con la ayuda del Señor. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, demos lectura al versículo 1 y 2 con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Debemos de permanecer en Él, pues Él es el que nos libró de condenación. Ahora ya no vamos a andar conforme a la carne, conforme a nuestros deseos. No, ahora vamos a andar conforme al Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica. El Espíritu es el que nos ha librado. Cristo nos ha librado de la muerte y nos ha dado una vida, y una vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. La vida es corta, la vida es efímera y la vida engloba todo. Engloba todo en el aspecto de salud, de crecimiento, de frescura, de energía, de vitalidad, de vigor. No hay sombra de muerte operando en el Espíritu de Dios. No. En el Espíritu de Dios ya no hay condenación, ya no hay muerte, hay vida.
la fortaleza del joven, su salud física y espiritual, va a depender totalmente de Jesús, va a depender totalmente de Dios. El joven completamente rendido a los pies de Cristo, gobernado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, va a vivir para Cristo. Y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí, decía el apóstol San Pablo. Ahora cada joven tiene que acudir al llamado, atender al llamado y rendirse en totalidad a Jesús. Jesús lo va a bautizar con Espíritu Santo y podrá ver las cosas de diferente manera. Podrá ver las cosas ahora de una manera espiritual, ya no carnal. Jóvenes, hay una diferencia enorme entre un arroyo y un río de aguas correntosas. En ambos casos hay agua, pero en uno de los casos la corriente es débil, en cambio, en el otro es poderosa. La potencia está en la abundancia de agua que llena el cauce hasta desbordarse. Jesús dice, ríos de agua viva correrán de su vientre. Jesús dijo, ríos de agua viva, una agua en movimiento, una agua que dará vida, que dará crecimiento y que esa vida también llevará fruto y fruto en abundancia. Hay mucha diferencia, jóvenes. Un arroyo con aguas débiles y un río con una fuerza tremenda. Jesús nos está hablando y nos está diciendo que ríos de agua viva, no una agua pasiva, no, es un agua en movimiento, es un agua que da vida, es la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, nos dará crecimiento y nos dará la ayuda para dar frutos. Joven, busca de Dios, llénate de Dios. Oye, el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Joven, llénate del Espíritu Divino, satura tu vida, sumérgete en Él, sumérgete, atiende al llamado, acude al llamado del Señor Jesús, porque estamos considerando el joven acudiendo, está sucediendo, en este momento se está realizando, y qué bueno que este llamado no lo ignores, qué bueno que este llamado tú lo atiendas, pero ya, a la voz de ya. Así, con prontitud. Busca de Dios, llénate de Dios, sumérgete en la presencia de Dios, ríndete en totalidad a Dios. Y de esta manera podrás experimentar esto. El tomar un trago de la fuente no es suficiente. Debemos de beber continuamente de Él, porque de su plenitud tomamos todos. Hemos tomado de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos de permanecer llenos del Espíritu Santo. No podríamos decir, pues, con el sello del Espíritu Santo me conformo, con eso ya me quedo. Es como si llegases a una fuente de agua y tomases un poquito y tienes que seguir caminando grandes kilómetros. ¿Te será suficiente ese trago? No. Necesitas estar bebiendo constantemente. Y el manantial de agua viva se llama Jesús. Ese río de agua viva, esa fuente de agua viva es Jesús. Y todos los días tenemos que buscar de Él. Todos los días tenemos que desear de Él. Porque Él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. La invitación está hecha. Nuestro Señor Jesucristo quiere bautizar y llenarnos, poner más y más de Él en nuestras vidas. Ese es el deseo de nuestro Dios. Ese es el anhelo de nuestro Dios. Que nosotros dependamos de Él y que anhelemos más y más de Él. Y Él quiere, Él está presto a darnos más de Él. En los hogares, en las familias, en nuestras iglesias, como jóvenes, necesitan tener ese fluir continuo de ese río. Jóvenes con Espíritu Santo,
jóvenes bautizados con Espíritu Santo, marcarán la diferencia. Van a desarrollar grandes ministerios, pero sobre todo, jóvenes, van a poner el nombre de Dios en alto. Por eso necesitamos jóvenes en las iglesias que busquen, deseen, anhelen ser bautizados con Espíritu Santo. Cuando un joven es bautizado con Espíritu Santo, ahí en su hogar marcará la diferencia. Ahí en la escuela va a marcar la diferencia. En el trabajo, donde quiera que él esté, se va a dar a conocer. ¿Por qué? Porque de él van a correr, van a brotar ríos de agua viva. Necesitamos jóvenes que se llenen más y más de Dios. No hay que entristecer al Espíritu Santo de Dios. No hay que dar lugar al pecado, no hay que dar lugar a la duda. Jóvenes, se calcula que unas 500,000 toneladas de agua circulan por las cataratas del Niágara cada minuto. Pero hay un dato muy importante, jóvenes. El 29 de marzo de 1948, las cataratas de pronto dejaron de fluir. Las cataratas del Niágara son muy famosas. Dice que esa fecha en especial está marcada en la historia porque las personas que vivían alrededor estaban acostumbradas a escuchar el ruido de las aguas, las cataratas, la caída del agua. Pero de repente dice que eso los despertó y se quedaron. Había un silencio rotundo, había un silencio y las personas en ese tiempo, dice que ellos pensaron que era el fin del mundo, que era una señal de que el mundo se iba a terminar pronto. Y entonces dice que eso sucedió aproximadamente 30 horas, donde no se escuchaba el fluir del agua. Las personas no lo habían vivido, no lo habían experimentado y entonces les causó asombro. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Qué había pasado? El viento había traído unos témpanos de hielo, unos grandes témpanos de hielo que bloquearon la entrada al río Niágara y entonces ya no fluía el agua. Jóvenes, el pecado puede obstruir el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Hermano, el pecado, la indiferencia o la complacencia en sí mismo puede obstruir el fluir de ese río que el Señor nos habla en la palabra de Dios. El fluir de la presencia de Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, ni deis lugar al diablo. No le des lugar al pecado, no le des lugar a la apatía, no le des lugar a la indiferencia. No, ocúpate en las cosas espirituales. Busca de Dios, llénate de Dios. Joven, ten mucho cuidado. Estamos viviendo una etapa muy peligrosa. Estamos viviendo un tiempo en el cual no hay una historia, podríamos decirlo, parecida a lo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos siendo testigos de algo que trascendió a nivel mundial, pero también estamos siendo testigos de la misericordia de nuestro Dios que sigue derramando de su presencia, que sigue llenando con el poder de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Jóvenes, no permitas, señorita, no permitas que el pecado obstruya la entrada o el fluir de esas aguas. En las cataratas del Niágara fue algo que sorprendió a los que estaban ahí. Un joven bautizado con Espíritu Santo marca la diferencia, pero un joven descuidado también se da a conocer. Un joven que ha dejado de buscar de Dios también se da a conocer. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, joven, ten mucho cuidado. Son tiempos peligrosos, pero el Señor está con nosotros. La palabra de Dios, esta enseñanza es para ti, joven. Sí, para ti que has tomado en poco el llamado que Jesús te hace. Ignora su voz. Estás ignorando esa voz que está hablando directamente a tu corazón.
No es casualidad que estés escuchando esta enseñanza. Es que Dios tiene algo para ti. Jesús está haciendo ese llamado y tú tienes que acudir. Esta palabra es para ti. Has tomado en poco ese llamado. Esta enseñanza, esta palabra es para ti, joven, que eres una persona que vive con la culpa del pecado, que sientes soledad, que no tienes reposo de Dios, porque no dependes del Espíritu Santo, y por ende no te has rendido en totalidad a Él. Joven, necesitas rendirte en totalidad a Cristo, totalmente. Esta enseñanza, esta palabra es para ti, que estás lejos de Dios. ¿Estás consciente de tu necesidad espiritual? Sí, sientes la necesidad espiritual, pero no estás haciendo nada por cambiar tu estado actual. Has caído en un conformismo. Te has conformado con ser sellado con Espíritu Santo. Esta enseñanza es para ti. Esta palabra es para ti. Despierta y así descubre qué es lo que Jesús quiere darte, qué es lo que Jesús tiene para ti. Pero levántate, acciona con la ayuda de Dios. Esta palabra es para ti, que te has llenado de filosofías humanas y que vas tras la corriente de la sociedad, tras este mundo que busca autosaciarse, que quiere ignorar la existencia de un Dios. Esta palabra es para ti. No te llenes de filosofías humanas, llénate del Espíritu Santo de nuestro Dios. El Señor está aquí. Aquí está la fuente de agua viva. Aquí está el que hace la invitación. Hoy el Señor está llamando a todo aquel que quiera disfrutar de su presencia. El Señor está haciendo el llamado y quiere que tú le atiendas y que tú desees ser bautizado con Espíritu Santo. Aquí está el Señor, es el único. Señor Jesús es el único que bautiza con Espíritu Santo. Aquí está su gracia divina, ese regalo inmerecido. Él nos envía ese fuego celestial que purifica y santifica, ese fuego que refina nuestra vida. Ven a Él y bebe, porque Él nos dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Él nos está diciendo, mira, tengo para ti todo, pero acude, asiste, ven al llamado. El Señor Jesús está haciendo este llamado en este momento para ti. Solamente está esperando que tú atiendas ese llamado. Él está aquí con nosotros, Él está ahí contigo. Por favor, te invito a estar en pie. Vamos a elevar a Dios una oración. Ábrele tu corazón a Jesús, dile, Él ya lo sabe todo de ti. Solamente está esperando que tú expreses esa necesidad que tienes. Vamos a orar. Con la ayuda de nuestro Dios, bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Tú eres el todo de nuestra vida, Señor. Y tú tienes ese regalo tan hermoso para cada uno de los que creen en ti. Mi Dios amado, el bautismo con Espíritu Santo es real. Ayuda a los jóvenes a entender y que esta promesa también es para ellos, Señor. Que tú les estás llamando en este momento, pero ellos necesitan acudir, atender, Señor, este llamado que les estás haciendo. Por favor, Señor, manifiéstate en sus vidas. Toca su corazón. Ayúdales, Señor, a rendirse en totalidad a ti. Se ha llenado de cosas vanas, se ha llenado de cosas pasajeras. Llénalo del poder de tu Espíritu Santo. Llénalo de tu presencia. Dirígelo, guíalo. Seas tú sobre él. Seas tú en él, mi Dios amado. En el nombre maravilloso de Jesús. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y que más jóvenes, Señor, puedan alabar, glorificar tu santo nombre, decir tus verdades divinas
en otras lenguas, Señor. Glorifícate, Padre, pues esta promesa es, Señor, real. Esta promesa es para tus hijos. Gozamos de esa presencia divina, Señor, y queremos que más tengan esa experiencia personal, Señor. Bendíceles, ayúdales, Señor, a atender esta palabra, a atender a tu voz, mi Dios amado. En el nombre maravilloso de Jesús te agradecemos, porque sabemos, Señor, que tu palabra hará aquello por la cual tú la has enviado, Señor. Tu palabra no volverá vacía, Señor. Hazte obrar, Señor. Hazte obrar misericordia. Muchas gracias, Señor. Bendito seas para siempre. En tus manos estamos y te agradecemos todo en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jóvenes, el llamado está hecho. Solo atiendan a ese llamado. Dios les bendiga, Dios les guarde en grande manera. Fue un placer poder estar al frente de ustedes. Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.